abrir aquí. Ah, no, lo voy a abrir mejor. Bueno, disculpar, estas cosas que los que llevamos ya años no nos deberían pasar, pero nos siguen pasando, ¿no? Que el ordenador no encuentra las pantallas. Este soy yo en un autorretrato tipográfico y, como os digo, la manera en la que yo he ido juntando las preguntas y las respuestas ha sido trabajando y aprendiendo a partir de esa reflexión, ¿no? Y luego estaba tratando de hacer un dibujo de cómo se separan, pero realmente vivimos en un mundo que es complejo e interconectado y las influencias de la arquitectura, de la publicidad, del diseño, de alguna manera forman un todo donde no todo el mundo nos situamos con arreglo a las licenciaturas o los grados, y luego la vida profesional también te descoloca, pero bueno, hay que empezar desde alguna parte. Y por eso he elegido esta imagen para empezar. Esta es un fotograma de la primera edición de Blade Runner. No sé si lo habéis visto o lo recordáis. Una imagen de una pantalla gigante que está haciendo, que es una pantalla publicitaria en una ciudad, y la nave va como, es una especie de mosca que se pasea por en medio de esa enorme pantalla. Y a mí me parece, esta es una película muy conceptualmente llena de significados. Es una pequeña novela muy interesante en la que se basó Ridley Scott. Y me viene a cuento una frase de Ogilvy que decía, una frase famosa de un publicista, lo más famoso de la historia de la publicidad, que decía que respiramos una mezcla de nitrógeno, oxígeno y publicidad. Y es verdad, pero es verdad hasta límites de que la publicidad, yo creo, supera los índices del oxígeno y del nitrógeno, ¿no? Es decir, este fotograma que parece ciencia ficción, esto es una imagen de Las Vegas y esto es Times Square en Nueva York, ¿no? Es decir, es verdad que no todas las ciudades son así, ni todos los días son así, ni todos los países son Estados Unidos, pero según un estudio que hizo la agencia norteamericana de agencias la Asociación Norteamericana de Agencias de Publicidad hace ya una década, más del 60% de la población estadounidense, pero nos lo podemos aplicar, rechaza los mensajes publicitarios, los mensajes que le llegan, porque en realidad era una asociación de agencias la que lo hacía, el estudio, pero podemos meter todos los mensajes ahí dentro. Da igual que sean institucionales, da igual que sean corporativos, publicitarios, o que sean de gráfica institucional y de diseño, ¿no? Es decir, hay tal saturación en lo que respiramos en relación con mensajes no deseados que no hemos elegido nosotros, que los que nos dedicamos a la comunicación, desde cualquiera de los ámbitos, tenemos que partir de este conocimiento de la saturación. Pero esto se explica mejor desde aquí, ¿no? Es decir, justamente esa imagen de Times Square explica por qué cuando a Milton Glaser, que es un diseñador estadounidense, probablemente de los mejores, o el mejor, o uno de los 5 mejores diseñadores gráficos vivos del mundo, le encargan que haga un logo para promocionar la ciudad de Nueva York. Él hace este I Love New York, simplemente inserta un corazón rojo en medio de 3 letras, ¿no? Y él explica que este logo tiene éxito porque la gente tiene que pensar unos segundos antes de entenderlo. Todo el mundo, claro, ya cuando lo hemos visto 100 veces, no. Y es también un ejemplo de colaboración entre una agencia de publicidad norteamericana que unos años antes se había inventado esta idea. En lugar de promocionar una ciudad mostrando el Empire o la Torre Eiffel, mostremos el sentimiento de los ciudadanos en relación con la ciudad. Luego se ha copiado hasta la saciedad, es decir, Ámsterdam tiene este I Amsterdam, Berlín tiene un Be Berlín, Almendralejo, no sé si hay alguien de Almendralejo aquí, o cualquier otra ciudad española, pues ha utilizado en algún momento el I Love Almendralejo o Alcobendas o lo que sea. Es decir, se ha convertido en un signo porque, entre otras cosas, es muy limpio. Es decir, lanza un mensaje muy fácil de entender, muy sintético y muy fuerte, ¿no? Este punto de encuentro entre el diseño y la publicidad, que marca la capacidad de un diseñador gráfico por hacer bien algo que se puede hacer de muchas formas distintas, también explica por qué algunas de las cosas que son cotidianas nuestras y que apenas le damos importancia
funcionan porque tienen un diseño sofisticado detrás, ¿no? Este es el primer metro, es el primer plano del metro de Nueva York. Es decir, un metro es una cosa compleja y si no tiene una gráfica estudiada es mucho más difícil de utilizar. Es decir, esta imagen que hicieron para el metro de Nueva York Bob Norda, que era un diseñador que trabajaba y vivía en Milán, y Massimo Vignelli, que era un diseñador italiano también, y que vivía en Nueva York. Y entre los dos acuñaron esta gráfica muy sencilla, con una tipografía helvética, bold, apoyada en círculos de colores para las distintas líneas, los transbordos, haciendo sencillo algo complicado, complejo, ¿no? Eso es lo que yo creo que es lo mejor del diseño gráfico, es decir, el diseño que sirve para facilitar la vida y que pone la estética, este es el Beaver Link que os decía, al servicio de las necesidades de la gente, como en otros ámbitos del diseño también se hace. En los años 60, en Ginebra y luego en Viena, que creo que fue el orden, en los años 60 del siglo XX, se creó el primer sistema icónico para regular el tráfico internacional. Es decir, de manera que cuando los turistas suecos vienen a España, sepan que la señal de prohibido es igual que en Suecia. Y este fue un trabajo de instituciones y de gráficos que se reunieron, trabajaron, hasta llegar a establecer un código aprobado internacionalmente, de manera que el lenguaje gráfico juega un papel como si fuera una lengua más, ¿no? Una lengua común, por decirlo de alguna forma. Y en los años 70, una institución norteamericana que se llama el American Institute of Graphic Art, AIGA, los que estéis en la gráfica sabéis quiénes son, habéis utilizado alguna vez este código de signos, por encargo de una entidad de transporte estadounidense, se pusieron a estudiar todos los códigos de transporte importantes que había a nivel mundial, los pictogramas de los Juegos Olímpicos, para tratar de establecer un código internacional común que sirviera para que los aeropuertos, las estaciones de tren o de autobuses comunicaran de la misma manera, de manera eficaz y rápida, dónde están los servicios, dónde está la valija, la consigna para guardar maletas o el guardarropas, ¿no? Y llegaron a estos iconos que desarrollaron un grupo de estudios diferentes y que AIGA, que es una organización muy grande que agrupa a 30.000 diseñadores gráficos, sintetizó cuál era la mejor expresión para estos sistemas integrados, ¿no? De manera que el diseño resuelve temas de comunicación institucionales, pero también resuelve cuestiones funcionales como algo esencial. A mí eso, como profesional, me empezó a atraer cuando llevaba ya años trabajando en publicidad, como algo específico de la comunicación que requería unos requisitos y unos conocimientos que entonces en España apenas se daban y que había que buscarlos, ¿no? Este Gillo Dorfles es un italiano que tiene 105 años, me parece, un semiólogo, que dice esto: los italianos son muy listos con el diseño, tienen una cultura continua desde el mundo clásico al Renacimiento y han sabido trasladar esa especie de sensación flotante estética, trasladarla a la sociedad industrial. Y la trasladan haciendo que sus empresas sean más competitivas. Es decir, los coches italianos yo no creo que sean mejores que los alemanes, pero suelen estar mejor diseñados en sus aspectos formales, ¿no? Y esta definición de que el arte es el diseño de la sociedad industrial, comparándolo con que en la Edad Media pues, se pintaban Madonas y que los artistas ahora, o al menos una parte de ellos, se ocupan de las necesidades de la industria y les dan una vertiente artística. A mí me gusta, ¿no? Las definiciones son siempre discutibles, pero me gusta porque le da una dimensión al diseño doble. Le da una dimensión creativa, cultural, pero al mismo tiempo le da una dimensión funcional, práctica. Es decir, el diseño sirve para que las empresas funcionen, produzcan mejor y generen más riqueza. Puede servir para otras cosas, pero sirve también para eso, ¿no? Este es un póster de uno de mis héroes del diseño, que es Paul Rand, un norteamericano que diseñó el logo de IBM, y este póster sustituye dos de las letras del logo por dos iconos, ¿no? Y habla de inteligencia, trabajo y tecnología, ¿no?
es un logo que está en el MoMA de Nueva York como un ejemplo del diseño gráfico del siglo XX. Y este no está en ese museo, pero a mí también me parece un ejemplo de lo que el diseño gráfico puede hacer cuando lo hace bien. Shigeo Fukuda es un diseñador japonés que murió hace, creo que 7 años, y que fue presidente de la Asociación Japonesa de Diseñadores Gráficos mucho tiempo. Y este cartel, irónicamente, festeja o celebra el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el 1945, que es cuando Estados Unidos tira 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces él, como japonés, como diseñador gráfico, celebra la victoria que hace que la bala vuelva al cañón, ¿no? Porque triste victoria es la que necesita 2 millones de personas muertas pacíficamente, o sea, digamos, civiles, para terminar una guerra, ¿no? O este cartel de un diseñador mexicano que está en la presidencia de la Bienal Iberoamericana con nosotros, que tiene 4 letras pequeñas colocadas en el centro y que es un ejemplo de diseño inteligente, ¿no? O sea, él era un cubano que vivió en la época revolucionaria en Cuba y estaba llamando al ahorro de la energía. Y entonces él cuenta que le decían, pero pon el clic más grande, ¿no? Y él decía, no, si pongo clic más grande tendría que poner cataclanc, no clic, ¿no? Clic es el ruido que hace el interruptor de la luz cuando la apagas. Y el ruido que hace el interruptor como la apagas llama la atención aquí en el centro vacío de este cartel, ¿no? O este cartel, que también es un icono de la gráfica del siglo XX, que es también de Milton Glaser, el autor de I Love New York, que es un dibujo de Bob Dylan, ¿no? Un perfil negro con una cabeza llena de colores y de música, ¿no? Que está ahí, esta es una pared del MoMA de Nueva York, y ahí en el fondo veis ese cartel, entre otros, ese cartel de... Y esto para mí es una reflexión esencial, para mí, es decir, que es posible que otros no la compartan como una reflexión inicial, esencial. Vivimos en una época en la que la tecnología juega un papel muy importante, ¿no? Tanto que a mí me parece que juega demasiado papel excesivo, sobre todo porque en algunas cosas somos, además España concretamente es el segundo país europeo en la utilización de iPhones, bueno, de teléfonos, de smartphones por persona, es decir, estamos en el puesto, me parece que 27 o 26 en el de libros y diarios leídos por persona, o por 1000 habitantes, y estamos en el segundo lugar en unidades de telefonía móvil, ¿no? Yo también la uso como yo estoy en la media alta, ¿no? Pero cuando lo llevamos esta reflexión al diseño, y hablamos de lo que hacemos nosotros, y hablamos del papel que tienen las máquinas en los procesos creativos, a mí me gusta darle la vuelta al ratón y decir, a ver, yo creo que el diseño, y Milton Glaser tiene una frase que si no viniera de alguien que es considerado digamos, el más... la estrella más máxima del diseño gráfico, podríamos pensar que es una boutade, que es una exageración. Él dice que los ordenadores son al diseño gráfico como el microondas a la cocina. Así que todo el mundo lo utiliza, pero la cocina buena no se hace con el microondas, ¿no? Y habrá excepciones. Yo me caliento la cena muchos días en el microondas, pero él dice que el diseño tiene que ver con las cabezas, con los corazones y con las manos, y no con las máquinas, ¿no? Incluso empieza a haber neuropsicólogos y científicos que, en la medida en que empieza a haber ya una generación que se ha educado de manera muy integral con la